Lo han escuchado, hemos hablado de la culpa que genera no poder dar el pecho a nuestro hijo. No es la única con la que cargan las madres. Lucía Tintorés, psicóloga perinatal. Buenos días, gracias por acompañarnos, Lucía. Buenos días. ¿De dónde viene esa mochila? Estamos hablando de esa culpa, pero esa mochila se empieza a cargar prácticamente cuando nos quedamos embarazadas, ¿no? Sí, eso iba a comentar. La compañera decía que con la lactancia empieza el camino. Yo creo que empieza mucho más atrás, incluso en la propia preparación del embarazo, ¿no? En toda esa etapa de atrás influye mucho en cómo vamos a vivir posteriormente el desarrollo, ¿no? de la crianza de nuestro bebé y la influencia de la culpa. O sea que empieza mucho antes. Tú hablas de autoexigencia permanente por parte de las madres. Sí, es algo que veo diariamente y además vivo también en primera persona, soy mamá de 2 niños y la autoexigencia es algo que nos acompaña en general a las mujeres, no solo en la maternidad, sino que es algo que, bueno, que tiene mucho que ver con la influencia cultural a la que, bueno, la que estamos sometidas, ¿no? Y esa autoexigencia es la que nos lleva a no sentirnos nunca satisfechas con lo que realizamos, ¿no? Con lo que hacemos. Y cuando tiene que ver con la crianza de nuestro bebé, pues mucho más, ¿no? Porque nada nunca nos parece suficiente. Cuando muchas madres se reúnen y hablan de esas primeras semanas, de esos primeros meses, muchas veces salen lágrimas, ¿no? De ese dolor quizá acumulado. Cuando llegan a tu consulta, ¿cuál es el mensaje que tú les tratas de dar y cuáles son las cosas que te suelen contar? Bueno, pues hay de todo, ¿no? Hay desde cuestiones que son más clínicas, por decirlo de alguna manera, entonces, bueno, pues hay que tratarla, ¿no? Cuando estamos hablando de una depresión postparto, un trastorno obsesivo que se puede desencadenar. Entonces, por una parte, son demandas relacionadas con cuestiones clínicas y tratamos ese aspecto, pero muchas veces son cuestiones relacionadas con una falta de apoyo, como decían las compañeras, ¿no? Las mamás de hoy en día tenemos esa falta de red, esa falta de tribu, como han dicho ellas también, que lo comparto totalmente, en la que no se nos enseña y sobre todo no se respeta el tiempo y las necesidades de la maternidad, ¿no? Poquito a poco se empieza a hablar de lo que es un parto respetado o de una cesárea respetada o este tipo de cuestiones que son importantes, claro que sí, pero va mucho más allá. Es todo el acompañamiento que tenemos que hacer a la mamá y a la familia en general, no solo a la mamá del bebé, porque esa mamá está en un contexto, está en una familia y muchas veces esa autoexigencia o esa culpa viene generada por su propio entorno, su propio contexto también, ¿no? Porque recibimos comentarios o recibimos presiones y a veces no somos capaces de solventar esas situaciones de una manera adecuada, acompañada y respetuosa, que yo creo que es la clave. Perdona, hablábamos de ese acompañamiento, incluso a Raquel apuntaba lo importante que es la formación, incluso para dar el pecho y para todo lo que tiene que ver con la crianza. También el entorno necesitaría escuchar a profesionales como tú para evitar todas esas opiniones a veces que no se solicitan, esa incomprensión cuando a lo mejor de repente pues, te pones a llorar porque sí o porque te sientes desbordada y el entorno es como... Qué exagerada, si claro, no es para tanto. Efectivamente, es totalmente necesario. De hecho, a mí me gusta trabajar con un enfoque centrado en la familia, ¿no? Es decir, esa mamá, ese bebé vienen en un entorno, en un contexto, en una familia, sea del tipo que sea, más corta, más extensa, con otros hijos, con no. Entonces, es fundamental porque esa culpabilidad viene motivada muchísimas veces porque sentimos que no llegamos, que no lo hacemos bien y que hay algo malo en mí. Algo malo debo estar haciendo yo cuando no consigo el resultado. En este caso puede ser en relación a la lactancia, no consigo darle el pecho a mi bebé, algo malo hay en mí. Y muchas veces son pues esas presiones del entorno, esos comentarios no solicitados, como tú decías, que hacen mucho daño, ¿no? Por lo tanto, extender esa formación, esa información a la red de apoyo es fundamental. ¿Qué ocurre? Que, por ejemplo, la semana que viene voy a dar una charla para mujeres embarazadas. Suelen venir solo las mamás. Es verdad que por motivos de trabajo, de conciliación, pues es difícil que venga la pareja o otros miembros de la familia, pero sería imprescindible. Tome nota, abuelas, abuelos, papás. Se habla mucho de ese enamoramiento de madre y recién nacido. Pero ¿qué pasa cuando tú como madre no lo sientes así? ¿Cómo se puede fomentar el vínculo? Bueno, pues ahí habría que ver, porque habría que estudiar la historia previa de esa mamá, de esa persona, qué le ha pasado. Normalmente puede haber algún trauma, algún daño, ¿no? Relacionado con eso, con su propia historia de vínculo. O puede ser que el desarrollo del parto haya sido también traumático, ¿no? O la experiencia de acompañamiento. Y ahí se empiezan a desarrollar situaciones de daño personal que influyen en el vínculo. Por eso a mí me gusta mucho trabajar y tratar toda la parte preventiva, ¿no? Sabemos que un parto traumático
o un parto no suficientemente apoyado o respetado influye muchísimo meses y años después en el vínculo con el bebé. Y eso es algo que afortunadamente se acompaña, se trabaja y que se repara. ¿Cómo ayudar a esa mujer que tiene que pasar de ser mujer a secas a ser madre? ¿Cómo se crea el vínculo entre esas dos realidades? Bueno, pues como decía, todo parte del respeto, del acompañamiento, de entender que es un proceso natural, que muchas veces por las presiones sociales necesitamos que se haga con prisas, ¿no? 16 semanas no son nada suficientes, vamos, te diría que incluso más. Entonces, esa necesidad, esa prisa por volver a la vida de antes, a nuestra anterior realidad, hace que no transitemos esa etapa en la que mi identidad cambia, porque ya no soy solo una mujer con mi vida que llevaba, sino que ahora soy mamá de esta persona, de esta criatura, a la que además quiero y tengo que acompañar y proteger. O sea, mi función cambia también. Entonces, ese nuevo cambio de rol, de identidad, necesita un proceso y necesita entendimiento y respeto, sobre todo. Y que 16 semanas no son suficientes para nada. Para la madre, para el padre también entiendo, pero para la madre, que es la recién parida, y para ese bebé, que se va a marchar su madre y lo deja solo. Es el sentimiento, ¿no?, Totalmente. Del bebé. Es un duelo, ahí lo vivimos la mayoría como un duelo que también necesita soporte y necesita ser acompañado, ¿no? Y ahí los comentarios de, bueno, pero si, total, si lo dejas en un sitio que está bien, si... Bueno, esos comentarios la verdad es que no ayudan mucho. Así descansas, dicen. Así descansas. Pedir ayuda si nos embargan esos sentimientos de soledad, de angustia, de duda, es fundamental. También cuando nuestro instinto nos manda señales de alerta. Existen numerosos profesionales que ayudan, además de Lucía, a esas mamás a transitar por un momento a veces muy complicado. Bea Carrasco.